Una vez yo estaba dando clases de piano y había un chico que se llamaba Raúl, que era un capo tocando música, era un capo. Él venía, quería tocar cumbia, yo le enseñaba cumbia, pero lo fui como también que él conozca otros mundos. Y le enseñé a Richard Clayderman, le enseñé Paralisa de Beethoven, pero Raúl, yo le enseñaba y venía a la otra clase y me dice, profe, mire lo que hice. Y tocaba Paralisa pero en versión cumbia. Y el chabón hizo su banda de cumbia, empezó a tocar en los barrios, empezó a tocar en una banda llamada Play, salió en los medios, y era feliz. Pero yo le di la oportunidad de conocer otros ámbitos y otros ritmos, y él eligió. He aprendido que la sociedad no es una tabla rasa, por el contrario, es un entretejido de esperanzas, de compromisos e intereses, muy complejo y muy dinámico. Esta Argentina tiene de todo, de italianos, de españoles, de alemanes, de árabes, de judíos. En el Perú tenemos amazónicos, andinos, cholos, afroperuanos. Eso no es un problema, es nuestra fortaleza. ¿Podremos sintetizar todas esas diferencias y pensar como una nación? ¿Seremos capaces de respetar la diversidad de las miradas y las verdades sin perder la unidad como patria? ¿Podremos abrazarnos en cada logro colectivo y social como lo hacemos con los triunfos deportivos? Necesitamos un Barenboim. Barenboim no toca el violín, bueno, toca el piano, pero su rol no es tocar todos los instrumentos. Su rol es hacer esa fantástica experiencia de dirigir al mismo tiempo el coro, los cantantes y una orquesta de 100 personas, dejando el aroma de música en el teatro, pero sobre todo sacando de todos ellos lo mejor que cada uno tiene y poniéndolos detrás de una melodía. Si tenemos esa posibilidad, habremos aprendido. Ustedes acá en la Argentina tienen un solo idioma, español y más español, pero en Sudáfrica tenemos 11 idiomas oficiales y además distintas religiones y distintos cultos. La labor del emprendedor cuando trabaja con personas y no con recursos va a un depósito donde ve miles de personas, cada uno con diferentes sueños, con diferentes pasiones, con diferentes propósitos en la vida, y nuestro rol es de alguna manera tratar de hacer que esos propósitos se conviertan en realidad y que ellos sean felices por eso, y con eso tratar de hacer algo para que al mercado le interese. No es incompatible ser un hombre cibernético, una persona global cibernética con tener identidad nacional. Pensemos empresas hechas por seres humanos, digamos, intentemos romper estos paradigmas, estas ideas, y que la empresa en la cual estamos mucho tiempo en nuestros días y de nuestras vidas, o cualquier organización en la que estemos, es la vía que tenemos también para desarrollarnos como personas. La persona que se compromete siempre junto a otros. El compromiso no es de solitarios, el compromiso es de una persona que se anima a entretejer sus propios proyectos con los proyectos de las demás personas. Seamos capaces de ponerle un rostro humano a la economía y seamos capaces de vivir en un mundo globalizado en donde nadie nos robe nuestra identidad cultural. En primer lugar, respeto hacia el otro, tolerancia, reconocernos en el otro como un semejante y que puede tener tanta o más razón que la que nosotros pensamos que tenemos. Que nuestros semejantes beban del mismo cuenco, que ese cuenco llamado patria sea cada vez más grande y más fuerte, que contenga más argentinos, que solo deje afuera a los golpistas y a los corruptos, que nos permita disfrutar del aprendizaje permanente de la convivencia, la patria como cuenco. Tenemos mucho para avanzar en términos de igualdad. 10 de los 15 países más desiguales del mundo son latinoamericanos. Tradicionalmente, desde mucho tiempo atrás, la puja por la distribución del ingreso es muy intensa en la Argentina, lo cual nos coloca una baliza diciéndonos si es que vamos a encontrar el camino de los acuerdos, tenemos que tener muy en cuenta este dato
porque es un rasgo casi genético de nuestro país, la puja por la distribución del ingreso. La mejor forma de distribuir la riqueza es el salario. Y tenemos que generarlo a través del empleo. Y el empleo se logra con el empresario. Pero necesitamos el Estado que dé el marco regulatorio adecuado para que realmente se configure hacia futuro el destino del país que queremos, con inclusión social, con distribución del ingreso, con el respeto por las instituciones. Si nosotros miramos esta situación tomando los quintiles de ingreso, observamos que la remitencia en primaria, por ejemplo, es del 25% para el primer quintil de ingreso, o sea, para el nivel de ingreso más pobre de la población, mientras que para el nivel de ingreso más rico, que sería el quinto quintil de ingresos, estamos en un 4,7%, que igual sigue siendo alta. Finlandia en primaria tiene apenas un 0,4% de remitencia, Chile está en el 2,1, 2,3%, mientras que asiste solo el 13% del primer quintil de ingreso a sala de 3 años para, digamos, el quinto quintil de ingreso, o sea, el quintil más rico de la población, tenemos una asistencia de más del 65% de los niños en edad de ese sector social. La pobreza económica, no solamente a vos la sufrís y la sentís cuando en la noche no tenés nada para comer o no tenés nada para vestirte, sino lo peor que es la pobreza es la capacidad de proyectarte. Yo jamás me veía ni siquiera en la secundaria ni en la universidad, porque no tenía alguien en el barrio que fuera eso. La oferta educativa da mejores edificios a aquellas escuelas que atienden a la población de clase media y alta, y los peores edificios y los peores recursos didácticos, pero esto no solo divide entre escuelas públicas y privadas, sino dentro de las escuelas públicas, los peores edificios y los peores recursos didácticos se asignan a los sectores más pobres. Con lo cual acá hay un problema no solo entre público y privado, sino en cómo el Estado distribuye el bien educación. Con el crecimiento no alcanza. Después de 5 años de tasas chinas, hay 4 millones de hermanos nuestros, esto es 1000 estadios como este, de personas que viven como el peor país de Centroamérica. Apenas juntan lo necesario para comer y nosotros pensamos que creciendo al 8% podíamos derrotar la pobreza. Si nosotros seguimos con el mismo esquema de estructura estatal y de políticas sociales, la pobreza que está hoy en el 30 va a bajar al 27, al 26%, producto del crecimiento económico. Si los beneficios del crecimiento no llegan a sentirse en los bolsillos de los pobres, el ruido de los estómagos de los pobres serán fuertes, como serán fuertes las protestas en las calles, los tumultos. Cuando tiene usted tumulto social en las calles, no es un clima adecuado para atraer los capitales de inversión que son necesarios para darle sostenibilidad al crecimiento económico. El tema más complejo de nuestra sociedad es la pobreza. Vuelvo sobre mis números, 4 millones de indigentes, 6 millones de pobres que pasan muy fácilmente de la pobreza a la indigencia. 2 países, en nuestro país, la tasa de desempleo de nuestros hijos es 5%. En el otro país, la tasa de desempleo de los hijos de los padres del otro país es del 40%, lo cual está produciendo un proceso de reproducción intergeneracional de la pobreza espantoso. La pobreza lo que te quita es la capacidad de proyectarte, la capacidad de verte en la escuela, de verte en la universidad, de ser digno de algo. En Argentina se ve menos pobreza de la que hay. Y se ve menos pobreza de la que hay porque dentro del barrio está la sala de primeros auxilios, la escuela y el comedor escolar. La gente hace changas dentro del mismo lugar. Se mueve poco, se traslada poco y por tanto la pobreza está más concentrada. En el resto de América Latina, los pobres viven en los morros, el hospital está en el centro de la ciudad, la gente se cruza toda la ciudad para ir al hospital. El que no ve pobreza es porque no levanta la cabeza. Sigue en la Argentina la gente migrando a los grandes centros urbanos y muy especialmente al conurbano bonaerense. En los 40 o 50 migraba porque iba a trabajar una cadena de montaje al sector industrial
o inmigra porque tiene cerca un servicio de salud, un servicio de educación. En este sentido, me parece que el primer punto es, no va a haber en la Argentina un mayor equilibrio territorial si no generamos toda una red de servicios de salud y educación alrededor, desde la periferia, desde el interior del país y desde el interior de la provincia de Buenos Aires, sino lo que tenemos es un permanente eje de migración. Pero luego hay una gran parte de la infraestructura que no va a ser pagada. Yo acabo de editar hace poco con unos colegas un libro sobre tarifa social en los sectores públicos de infraestructura, porque hay una parte gigantesca de la infraestructura de saneamiento y de la infraestructura urbana que no puede ser pagada en condiciones normales, y uno tiene que pensar en mecanismos de subsidios permanentes para tratar de garantizar ese acceso, y por primera vez en mucho tiempo hoy en día el Senado está ya discutiendo un proyecto de tarifa social. Está claro que el Estado sabe más que el sector privado de comedores comunitarios o de asistencia directa, y que el sector privado sabe más que el Estado de redes de proveedores, de matriz, insumo, producto, de nichos de mercado. Con lo cual no tiene mucho sentido ir a buscar la responsabilidad social empresaria solamente para que la empresa haga asistencia directa. Es muy útil que el ingeniero de una empresa se vincule con una red de producción, saque una tarjetita al gerente de logística, le dé 2 datos al emprendedor para vincularlo con una red de proveedores, y así le ahorre 2 años de dar vuelta por la vida rebotando sin saber qué hacer. Y eso tiene que ver con que no queríamos el pescado, sino aprender a pescar, o si no conseguir a alguien que nos enseñe a pescar y no que nos regalen nada ni que nos den nada. Nosotros queríamos construir desde nuestra comunidad y desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos. Queríamos liderar nuestro proyecto, ya no solamente de vida, sino nuestro proyecto comunitario de nuestra comunidad, de nuestro barrio. La discusión siempre en la política social es si hay que dar pescado o enseñar a pescar, si hay que dar pescado y asistir o enseñar a pescar y capacitar. Me parece a mí que es una discusión que en Argentina debemos superar. Hay que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Esto es política social. Nos parece positivo que haya un ingreso universal para los niños, porque el 50% de los niños en Argentina son pobres y esto es indigno. No solamente es inmoral, sino además desde el punto de vista económico es inviable un país en donde el 40% de su población está fuera de la economía. Un elemento clave para la sociedad es establecer un piso de ciudadanía, es decir, qué es lo mínimo que tienen que tener todos los que viven en Argentina. Nivel de salario familiar, qué acceso mínimo a la salud y a la educación. Ser ciudadano argentino es acceder a qué servicios básicos. Hoy más temprano hablaban de tener un piso de que todos los argentinos lleguen. Bueno, Amartya Sen dice, ese piso es garantizar mínimos de libertades para todo el mundo. Y él dice, las libertades en una sociedad son un medio y un fin en sí mismo. Es decir, que las sociedades, y en este caso las empresas en particular, tienen que ser garantes de libertades. Si logramos universalizar, establecer un piso mínimo de ciudadanía para todos, en el ingreso, en la salud, en la educación y en lo que hace a la contención de los sectores específicos, me parece que estaríamos arrancando de otra manera para los próximos años. Podemos hoy utilizar los ingresos que vienen de la venta del oro, de la plata, del cobre, del gas. Podemos utilizar para invertir en la mente de nuestra gente, que en cristiano quiere decir invertir en revertir las tasas de malnutrición temprana, en permitir que los pobres tengan acceso a agua potable y desagüe. Me dirán, yo soy uno de los empresarios que dijo el diputado Adrián Pérez. Cumplo, pago mis impuestos, vendo los productos a un precio razonable, pago un salario importante y estoy bien. Y mi empresa se recuperó y está ganando bien. Y sin embargo, nosotros le estamos pidiendo más. Porque no se puede ser un empresario exitoso en un país que se cae a pedazos. Yo no puedo decir soy un hombre exitoso, tengo una casa de 2 pisos, un auto más o menos bueno en una villa de emergencia.